Amigos, ¿cómo están? Un capítulo más de Trade Marketing is Targeting and Retail is Detail. Estoy súper contento. Tengo una persona muy especial por acá. ¿Cómo estás, mi querido Pablito? Estoy encantado de tenerte acá. Ustedes no saben, pero a Pablo lo conozco literalmente desde que éramos unos morritos, unos niñitos. Salíamos ahí a andar en patineta, en la colonia, desde por ahí de la secundaria, ¿no? Nos conocemos un montón de tiempo. Nos llevamos muy bien, ¿no? Nuestras familias también se conocen, somos buenos amigos hace mucho tiempo. De hecho, Pablo igual, para que sepan, ¿no? Un poco en la industria, es hermano de los fundadores de Cerezo Marketing también. Así Estuviste ahí en el arranque, ¿no? Así es. ¿No? Estuve durante unos cuantos años. Un tiempo por allá, ¿no? Y después diste un giro en tu carrera a la parte legal, porque hoy vamos a platicar de temas legales, jurídicos, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con la operación, ¿no? Derecho laboral, que es súper importante en trade marketing, en todo lo que tiene que ver con manejo de nóminas y estas cosas. Y pues bueno, yo te platicaba, Pablo, que tenemos un pequeño ritual, ¿no? En este podcast, by Ram Trade Marketing. Y siempre me gusta que los invitados se presenten, pero primero que platiquen un poco de lo personal, porque me gusta que platiquen y digan cómo también son humanos, ¿no? Porque creo que los negocios también se deben humanizar, ¿no? Claro. ¿Qué cosas son importantes para ti, para conectar también con nuestra audiencia? Y después me gustaría mucho que te presentaras, pero en la parte profesional, ¿no? ¿Cuál es tu preparación? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Un poco lo que has hecho. Habla de tu marca, por favor. También queremos que hables de tu empresa, porque me interesa mucho que la audiencia sepa que estamos hablando con un profesional, porque pues aquí vamos a hacer un canal de educación, ¿no? Y que vamos a elevar la vara en temas de trade marketing. Okay. Y creo que la parte legal es fundamental por acá, ¿no? Entonces, dejaré de hablar porque ya sabes que no paro. Entonces, no te preocupes. Muchas gracias. Entonces te dejamos, por favor. Adelante, Pablito. Pues bueno, yo soy Pablo. Mi nombre completo es Pablo Román Solórzano Cerezo. Tengo 48 años todavía. Jovenazo. Exactamente, todavía soy de los 70s. Bien. Estoy casado, tengo 2 niñas. La verdad es que disfruto mucho el tema de la familia. Claro. Y disfruto mucho el tema de mi trabajo. Incluso he comentado, si no tuvieras que trabajar, ¿qué harías? Y yo les he dicho que sería abogado. O sea, buenísimo. ¿Te gusta mucho? Porque es algo que realmente me apasiona. Me gusta entender la situación, comprender a mis clientes. Y pues bueno, eso me ha llevado a que este trabajo que hago actualmente, que ya llevo algunos años, lo disfruto. Entonces dicen que cuando haces lo que te gusta no trabajas. Pero bueno, claro, parece trabajo. No parece trabajo. Entonces la verdad es que estoy bien contento. He pasado por una situación de primero estudié administración. Y me especialicé en recursos humanos, lo que me llevó a estar durante 10 años, un poquito menos de 10 años, en parte de recursos humanos, relaciones de, o así que de los trabajadores. Claro. Y derivado de eso, pues poco a poco fui entendiendo, estaba dentro de RH, yo era el que recibía todo. Entonces comprendí mucho lo que era recursos humanos y diferenciarlo de las relaciones laborales. Claro. Y ya después me convertí en abogado, gracias a que me demandaron varias veces, siendo yo parte del patrón, como lo comentabas. Al principio Cerezo Marketing estaba como una empresa que se dedicó a temas de BTL, así que todo lo que tiene que ser promotoría, trading, y siguen, ¿no? Mercadeo, marketing, sí, ellos siguen, ya son una agencia mucho más reconocida, mucho más grande, que está en la totalmente. Macro. Y bueno, pues ya es que decidí estudiar Derecho y ya fui muy enfocado en Derecho Laboral. Sí, yo me acuerdo que, pues de hecho más o menos salimos contemporáneos de la carrera, ¿no? Cuando salimos, tú saliste de administración, yo hice mercadotecnia. Así es. ¿No? Y sí me acuerdo que le metiste durísimo. De hecho, dije, ¿vas a estudiar para abogado, Pablo? Yo le decía, y me decía, sí, me encanta. Wow, ¿no? A los 34 años. Sí, le entraste duro y se volvió tu vocación. Sí, la verdad es que yo no puedo decir si me equivoqué primero estudiando administración, porque poco a poco me fue llevando a entender mucho RH. Pero yo creo que si hubiera estudiado Derecho al principio no lo hubiera disfrutado como lo disfruté como segunda carrera. Claro, porque tiene un matiz distinto, ¿no? Ya más grande, ya la primera carrera fue mucho de ir a la escuela con mis amigos y aprender y estudiar, pero sí era mucho de la universidad, todavía muy chavo. Sí, a veces eso sucede, ¿no? Y encuentras una vocación distinta, pero yo creo que también el matiz de saber de administración, haber estado, ¿no? Del lado de la agencia, también trabajaste en algunas empresas, ¿no? Yo sé que sabes
un poco de todos estos temas, ¿no? Bastante de negocios, ¿no? Te da un impulso distinto cuando ya ves tu carrera, metes, porque combinas, ¿no? La administración y todos los temas de negocios con la parte laboral. Definitivamente, porque creo que parte de haber estudiado administración, de haber pertenecido así que a la parte de dirección de una empresa y haber trabajado en otras empresas, dio los elementos y las herramientas necesarias para poder abrir un negocio y liderarlos, porque ser titular de un despacho, que un despacho es una empresa, tiene retos bastante distintos. Debe ser. Eres consultor, soy consultor. Cada uno en nuestros ramos. Así es. Y este podcast es de trade marketing y de retail. Okay. Y yo sé que sabes de estos temas. Algo. No te voy a decir que mucho, pero algo. Estuve 10 años. Yo, de hecho, me convertí en abogado y pensé al principio que todo era agencias de marketing, de mercadeo. Y no, ya me di cuenta que es mucho más amplio, sí. Totalmente. Pero fíjate que uno de estos temas en trade marketing y retail, si bien no es tu expertise hablar de share of shelf y hablar de los KPIs del negocio en los retailers y eso, sí es fundamental en la parte del manejo de la gente. Sí. Trade marketing tiene que ver muchísimo con la gente. Hoy hablan un montón de la trade marketing y retail, vas a seguir necesitando a la gente en el punto de venta. Se sigue necesitando en diferentes sentidos y hoy, por ejemplo, un promotor, ¿no? O un merchandiser, ¿no? Lejano a lo que era antes, en donde lo mandabas y hacía como tareas básicas, hoy se vuelven estrategas en el punto de venta. Inclusive hoy los promotores ven cosas y cuestiones que nosotros veíamos a nivel coordinador, a veces hasta a nivel dirección, ¿no? Ya un promotor revisa la venta contra el mes anterior, el share of visibility, son entes fundamentales. ¿Y por qué comento esto? Porque una cuestión, yo creo que una cosa que no podemos dejar pasar es ¿cómo tenemos nosotros la relación desde las marcas con los promotores en términos legales, ¿no? Son cosas que a veces no tocamos desde el ámbito trade, y hablo de lo que te decía, share of shelf, cantidad de visitas, productividad, paneles de business intelligence, que seguramente, si bien no están dentro de tu área profesional, conoces porque revisas de estos temas cuando platicas con ellos, ¿no? ¿Cómo hoy es importante? Porque sé que en Latinoamérica hay tendencias y van sucediendo cosas en diferentes países. México no es la excepción. No, definitivamente. En donde las leyes se endurecen también, protegen más a los trabajadores antes y cambian los formatos de trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que antes para mí, cuando yo era un ejército y podías ir directo con los promotores, platicar, ¿no? Desde la marca con él. No tenías que tener demasiados cuidados, voy a decir. Y no estoy hablando de que hubiera oportunidad de maltratarlos. Ese no es el tema de la intención, sino el tema de la relación con la marca, comunicación. ¿no? Y la comunicación como es con ellos, ¿no? Y es hoy, si lo sabes manejar, sano para el patrón y sano para los empleados también, para los trabajadores, ¿no? ¿Cómo se ha modificado eso? ¿Puedes platicarnos un poco cómo era antes y después, las tendencias? Adelante, platícanos desde tu ángulo. Claro, yo creo que los últimos 5 años, lo que es la materia ha sufrido muchísimos cambios, ¿no? Ahorita la más reciente es la reducción de la jornada de 48 a 40 horas, que va a ser gradual, pero bueno, ya tendremos un episodio para platicar de eso. Pero está la ley, sí, ya entró el REPSE, el tema de quitar a y ahora hacer los servicios especializados, y así una serie de modificaciones que han venido cambiando la tendencia, como dices, a nivel de Latinoamérica, pero aquí en México ha hecho no más complicada, sino más controlada. ¿Qué es lo que sucedía antes? Yo veía que las empresas podían contratar a las personas, no les daban seguro social, así que no les pedían tantos requisitos, simplemente era tener el headcount completo para visitar todas las marcas, pero todo era muy manual, reportes, papel, llevarse la parte digital. ¿Te acuerdas que eran los reportes de fotografías? Casi con el periódico para saber si la fotografía era del día. Que a veces tomabas, decían, una selfie y el signo del día es así. Ajá. Entonces el promotor se tomaba la foto y decías, no puede fallar porque no hay forma de que sepan cuál es el signo del día. Entonces, así como fue cambiando en la parte del marketing, en la parte legal, fue evolucionando y fueron metiendo más candados para poder tener al personal pues más protegido. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no hay outsourcing. Antes
agarrabas una empresa, la creabas, ahí metías a todos, les dabas seguro social, a unos sí, los bajaban, los subían, hacían N cantidad de maniobras para poder tener a todo el personal, pero se da cuenta, la autoridad se da cuenta de que estaban haciendo cosas y empieza a meter este tipo de candados. Ahora pues debes de tener mucho más cuidado que las multas para los patrones, para las empresas, ya son muy altas, ¿no? Ya todo está relacionado entre el SAT, el IMSS, el Infonavit. Entonces, cuando tienes un error en el IMSS, automáticamente el SAT ya sabe que tiene un error el IMSS en tu registro patronal y que podrías tener un problema fiscal. Y eso todo es en materia laboral. O sea, ni siquiera estamos metiendo en otro. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues debes de tener mucho más controlado. Ahora lo que yo les digo a todos mis clientes son dos cosas. Lo primero es que deben de documentar todo. ¿Qué me llegaba a pasar? Que les decía, tenemos una contingencia y no teníamos documentos, no teníamos contratos, no teníamos expedientes o los teníamos más o menos. Y ahora es decirles, ¿sabes qué? Tienes que documentarlo, tienes que documentar muy bien para que te puedas proteger ante cualquier contingencia que pueda surgir. Pero lo más importante es que ahora ya no solo es documentar, sino implementar los documentos correctos. Porque, claro, incluso ahora me ha tocado que la inteligencia artificial le piden documentos y crea documentos que no son los adecuados. Entonces hay que estar analizando, revisando, elaborando, modificando los patrones cuando tengan algún tipo de contingencia, puedan estar protegidos. No puedo decir, no me gusta decir blindados porque no es la palabra correcta, pero sí que tengan los elementos suficientes para poder poner su punto de vista. ¿Por qué? Pues porque también los patrones, si tienen un mejor control, van a tener mejores herramientas en caso de una contingencia que tengamos que defender. Claro, y además en términos de contingencias y hablando de ambas partes, patrones y trabajadores, te ves por la derecha y se hagan las cosas bien para ambas partes. Es sano hasta para la relación laboral y la relación de trabajo, ¿no? Empleado provees un servicio, el patrón, ¿no? Te paga por esos servicios que realizas y tienes que definir también, ¿no? Un poco como mencionabas, ¿no? Estos temas del outsourcing, servicios profesionales, etcétera. ¿Quién es realmente el patrón, no? Y desde dónde van de las marcas. Porque hay un tema bien delicado acá, ¿no? Ya sé que estás a punto de disparar. Esa línea es delgada, ¿no? Muy delgada. Y es algo que a veces pasa con los clientes, ¿no? Como platicábamos, yo como consultor de trade marketing, ¿no? Trabajo temas de tecnología con mis clientes también, ¿no? Y de repente algo muy común que dicen es quién tiene qué cosas de la herramienta, qué no, qué sí puedo ver y qué no. Cuando yo soy una marca, ¿no? Yo soy una marca importante, reconocida, y yo quiero tener el control de la herramienta. Y sé que hay formas en donde pueden tener ellos el control de la herramienta y no tener contingencias ¿no? Con la parte de los empleados. Nunca existe nunca voy a tener una contingencia, claro. ¿Existe? Ni con herramienta ni sin herramienta, o sea, eso no existe, pero sí existe forma de protegerte para cuidarte de las contingencias, para que no tengas impactos grandes, porque hay que ser cuidadoso en eso, y esa línea, ¿no? Delgada de quién es el patrón, quién es el cliente y quién es el empleado, el que realmente termina ejecutando en punto de venta, es de cuidado, ¿cierto? Sí. Y es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque las empresas como tal, los clientes, y hablemos de clientes, de cualquier cliente que tenga una agencia y esa agencia tenga el personal, el cliente, si no sabe manejar bien esa relación entre el personal y ellos, se convierten en todo el tiempo son solidarios responsables de la relación laboral, incluso del pago de las cuotas obrero-patronales, de todo lo que es seguridad social. Claro. Entonces, si de por sí el cliente es el beneficiario del servicio, o sea, del trabajo de los empleados, ya sean 50, 100 o 1000 empleados, y ellos son el beneficiario, si no tienen bien documentada esta parte de que la empresa que los contrata, esta agencia, claro, no los tenga dados de alta, no tengan los contratos entre el patrón, el cliente, el patrón que es la agencia y el personal, si no tienen bien documentada toda esa relación, pues lo que puede suceder es que los trabajadores llegan a hacer estas solicitudes de conciliación directamente al patrón, porque no saben ni siquiera quién es la agencia. Hay muchas veces que para ellos trabajan para la marca. Entonces dicen, ¿sabes qué? Ya me quitaron mi ruta, ya me quitaron los accesos a las plataformas, a los grupos de WhatsApp, pero ellos siguen teniendo toda esa información y para ellos es
vamos directamente con el cliente. Entonces van a hacer la solicitud y ahí es cuando se rompe esta cuestión, porque el cliente dice, oye, a mí me están llamando y yo ni siquiera lo conozco, ¿no? Entonces es bien importante que se tenga esta documentación tan lineal y tan vertical, pero que esté bien amarrada. Totalmente. Y eso lo quisiera yo unir con un tema bien importante, ¿no? Y peculiar, que es, voy a hablar de la estrategia comercial, ¿no? Entonces, tú estás dentro de una empresa, ¿no? A mí me tocó, como tú sabes, en algún momento fui director de Trade Marketing, ¿no? Y tienes tus conversaciones con el equipo de marketing, el equipo de los Key Account Managers, eso, y defines una estrategia, ¿no? Antes para mí era transparente y muy sencilla la bajada. Sí, como muy plano también, o sea... Total, porque yo iba directamente con mis supervisores de campo. Claro. Yo trataba a mis supervisores de campo como si fueran supervisores de la marca. No había necesidad de hacer mucho movimiento, inclusive iban a juntas, estaban en la misma oficina, se trabajaban todas estas cuestiones, ¿no? De esa manera vamos a hablar de la vieja escuela, ¿no? Sí. Que era mucho más transparente, directo, fluido en ese sentido. Y hoy no, hoy tenemos que tener muchos cuidados y muchas precauciones. Sin embargo, yo lo que digo es que no está peleada una cosa con otra. Es decir, no está peleado en que puedas tener una estrategia con tener, ¿no? La parte laboral y legal bien protegida también, ¿no? Y tu estrategia puede funcionar y puede terminar siendo hasta benéfico en la manera en la que tú te puedes dirigir, por ejemplo, a las agencias para seguir tu estrategia. De hecho, te pueden ahorrar trabajo si lo sabes manejar muy bien, porque dices, yo defino la estrategia, tú eres el encargado de darme el servicio, agencia, de que esa estrategia suceda y yo no voy a tener que lidiar, ¿no? Directamente con los promotores, con los supervisores. Yo me voy a fijar que mis parámetros y lo que estamos esperando suceda, ¿cierto? KPIs entregables, ¿no? Eso, debe ir por ahí. ¿Qué cuidado, que son expertos en trade marketing, retail marketing, todas estas cosas? ¿Cuáles dirías tú que serían como las cosas más importantes que deberían de considerar para tener estos cuidados a la hora de generar las estrategias y tratar con las agencias y lograr que todo este equipo de promotoría funcione como lo están esperando? Yo creo que lo principal o el primer paso que deberían de ser o de dar, el primer paso que deberían de dar es consultar a un especialista en relaciones laborales, un abogado de relaciones laborales, no recursos humanos, porque son cosas distintas. Muchas veces las confunden. La relación laboral es la parte fundamental donde vas a contener, vas a decir estos empleados, la cantidad que sean, hasta dónde pueden llegar. Si los vas a poner a disposición del cliente, tienes que tener con el cliente esta comunicación de decirle, estos empleados, aunque los pongo a disposición tuya para que tú puedas platicar con ellos, puedan estar directamente trabajando contigo, quien es el patrón directo soy yo. Entonces, cualquier tema que lo quieras desvincular, cualquier tema que le quieras poner una sanción, tiene que pasar directamente con nosotros para que podamos manejarla y evitar ese tipo de contingencias. Entonces, el primer paso es que consultes con un especialista en relaciones laborales, abogado, cómo vas a documentar esa línea y cómo vas a tener esta comunicación con el cliente. El cliente debe estar perfectamente consciente de que cuando hay personas, debe tener mucho cuidado cómo va a manejar esa relación. Ya no es lo mismo como se manejaba hace 10 años, que podía llegar el director de cualquier marca y preguntarles, pedirles, decirles a todos los promotores, porque sabían que era el director de acciones, de marketing, lo que sea, pero él podía directamente pedir. Ahora deben de tener mucho más cuidado para evitar que se pueda romper esa línea y que ahora ya me lo pidió él y como yo le pedí, ya se... Y es importante. Entonces, comunicación y una consulta con un especialista. ¿Cómo es que deben de manejar esa relación vertical desde empleado, agencia, cliente? Buenísimo. Gran punto de partida. Ahora, yo siempre digo, las personas pensamos en estrategias, ¿no? Estrategias de trabajo, estrategias de negocio. Nos vamos muy arriba a veces, ¿no? Táctica, operación, KPIs, todas estas cosas. Y a veces no vemos los básicos, ¿no? Como yo les digo a todos, primero hay que barrer la casa, ¿no? Desde el ángulo de derecho laboral, ¿no? Y aunado a, dice, si yo quiero establecer mis estrategias tácticas con la conciencia tranquila, yendo fluido y trabajando, desde la parte de relación laboral, ¿qué sería barrer la casa? Como para que de repente alguien que nos esté escuchando acá diga, quiero poner mi estrategia, quiero estar tranquilo, quiero seguirla.
¿qué hago antes para estar tranquilo y para poder seguir avanzando, ¿no? En todos estos procesos de negocios. Ahora sí hago negocios full y ya no tengo, ¿no? Por acá el fantasma, ¿no? Ese diablito que me va a decir, ten cuidado porque te va a caer, estás bien organizado, no tienes bien tu documentación. ¿Cuáles serían como esos, ¿no? Líneas que dices, esto lo tengo que revisar? Seguro hay mucho, ¿no? Sí, seguramente. Pero ¿qué es como lo más común que ves, ¿no? Yo creo que la parte es esta relación paralela con recursos humanos. ¿Por qué? Porque recursos humanos es muchas veces quien recluta, selecciona, aplica exámenes, pero nada más llega a poner, y justamente ahí es esa relación paralela a que tengas un expediente laboral. Correcto. Lo principal, que tengas tu documentación en regla. Un expediente realmente que sirva. Y los expedientes de todas las personas en cualquier empresa, al menos en México, debe de componerse de dos factores: los documentos. En los documentos personales tienes la identificación, acta de nacimiento, comprobantes de domicilio, estudios, o sea, es el expediente personal. Responde a ti. Exactamente, pero debes de tener el expediente legal. Si solicitó vacaciones, su contrato, si ya sabe y está enterado del reglamento, si hay políticas, si tiene un convenio de confidencialidad, o sea, cada persona debe tener un expediente distinto. No pueden ser machotes, porque no es lo mismo una persona que desarrolle un software a un promotor que vaya a una tienda, ¿no? Son funciones, son actividades, son conocimientos distintos, pero todos deben de tener ese expediente. Entonces, creo que lo básico es que tenga un expediente que esté compuesto de estos dos elementos. Así que documentos personales y documentos legales. Buenísimo, buenísimo, porque a veces ni siquiera pensamos en esas cosas, ¿no? Dices, yo contrato a la agencia que se encargue de todo. No, a ver, fíjate que la agencia está haciendo esas cosas que se necesitan también. Sí, porque el cliente recuerda que es solidario responsable. Entonces, incluso el cliente le debe decir a la agencia, como lo mapse, ellos deben de entregar, la agencia debe entregar todos los reportes del pago del seguro social, que tengan los expedientes, que tengan todo en regla para que en caso de que hubiera alguna inspección laboral o alguna demanda laboral, el cliente pueda estar protegido. Eso es súper importante. Perfecto. Dijiste una palabra bien importante que suena hoy en todas las conversaciones de promotoría. ¿Inspecciones? Inspecciones y REPSE. Ok. Háblanos de estas dos cosas, por favor. ¿Qué es el REPSE? ¿Cómo surgió? ¿Qué significa? ¿Con qué se come? Lo sabemos, lo platicamos todo el tiempo. Sí. Pero quiero escucharlo desde tu perspectiva y porque seguramente hay personas también que están aprendiendo y que les interesaría saber más y entender un poco de qué va la cosa con esto. Ok. Antes estaban las famosas empresas de outsourcing. El deber ser es que las empresas contrataran su personal, pero por cuestiones fiscales administrativas lo que hacían era contratar a agencias y las agencias contrataban el personal y las agencias todavía creaban empresas de personal para tener todo el pasivo laboral en esas empresas y que no tuvieran problema. Entonces estaba como elaborado como por capas, ¿no? Empresa hasta el cliente. Entonces de aquí en una demanda hace 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 años y no llegaban hasta. No lograban llegar a la empresa que les pagaba, ¿no? Pues llegaban Y la evolución lleva a que se creara que se eliminara el outsourcing y que se crearan estas empresas o este registro de empresas de servicios especializados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ahora ya no es que tú puedas tener una empresa que digas, pues yo vendo, compro, rento, hago objetos sociales. Antes en todas las, bueno, no en todas, pero en la mayoría de las sociedades mercantiles eran unos objetos sociales que podían hacer todo, ¿no? Desde importar, exportar, vender, comprar, rentar, todo, ¿no? Endosar, o sea, era un objeto social que ya hasta eran de machote. ¿Qué es lo que dice ¿a qué te dedicas? Pues yo me dedico justo al marketing. Entonces tu objeto social debe de cambiar para que seas una empresa que dé este servicio especializado. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy guardia, empresa de guardias de seguridad. Entonces los objetos sociales empezaron a cambiar. ¿Qué es lo que te pide el REPSE? Es que si quieres obtener un folio para poder ofrecer servicio especializado, debes de comprobar que tanto IMSS, SAT e Infonavit, junto con tu objeto social de tu empresa, estén alineados. Que si eres marketing, que sea tu objeto social a marketing. En el SAT, IMSS y el
SAT, IMSS y el Infonavit, todo debe estar alineado con opiniones positivas. Eso quiere decir que debes de estar al corriente en el pago de tus impuestos. Las opiniones de cumplimiento positivas. Y eso hace que las empresas empezaran a acotar los servicios. Es decir, ya no puedo tener en un solo outsourcing al chofer, a los guardas de seguridad, a los de limpieza, a los promotores, a los gerentes, tenían a todos. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Sabes qué? Si tú te dedicas a esto, tu personal sí debe ser tuyo. Lo que sí sea muy especializado, que no esté dentro de tu objeto social, sí lo puedes subcontratar, que no sería la palabra. Puedes contratar a una empresa de servicio especializado. Y es por eso que se hace todo este movimiento y vienen que los registros duran 3 años, empezó ya hace más de 4 años, entonces hay que hacer las renovaciones y cada vez se está haciendo mucho más, vamos a decir, han sido mucho más estrictos en que realmente te dediques a eso. Entonces sí es importante. Y con el tema de las inspecciones laborales ahora han incrementado, yo creo que entre un 30 y un 40% para las empresas. Van a investigar, o sea, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de o así que de los inspectores van a revisar que realmente tengas condiciones generales adecuadas. Si es una fábrica, pues que tengas, bueno, no fábrica o cualquier empresa, seguridad e higiene. Si realmente los estás capacitando, que tengas tus comisiones de capacitación. O sea, hay una cantidad de inspecciones que son maratónicas. Imagínate una empresa que tiene 15 empleados, dice, bueno, los puedo sacar. Pero una empresa que tiene 500, 600 o 1000 empleados, un montón. Son cajas y cajas y memorias y volver a firmar y revisar. Y esto sucede cada vez más. ¿Qué es lo que estamos buscando con nuestros clientes? Es lo que tienes, hay que estarlo actualizando constantemente. Si los beneficiarios en el contrato individual de trabajo hace 2 años que no se cambian, hay que preguntarles para saber si siguen siendo los mismos beneficiarios, el comprobante de domicilio. Entonces, hay una cantidad de trabajo que se tiene que hacer administrativamente laboral que no acaba, o sea, no acaba, es todo el tiempo estar, es constante. Y además existe no solo eso, en el negocio, en forma natural, es muy dinámico. Entonces, hay rotación, cambian los empleados, llegan otras personas, ¿no? Mueven las cosas. Por eso creo que un tema fundamental en cuestiones son los procesos, ¿cierto? Definitivamente, los procesos tienen que ser parte ya del core business de la agencia. O sea, desde que entran, qué es lo que le tienen que pedir, qué es lo que tienen que hacer. O sea, es paso a paso lo que tienen que hacer. Y por eso te digo que muchas veces la parte de RH debe ir acompañada de relaciones laborales. ¿Qué me he encontrado? Que las empresas creen que recursos humanos es todo. Entonces creen que recursos humanos lo va a contratar, lo va a reclutar, le tienen que hacer el onboarding y le tienen que hacer la capacitación y le tienen que hacer todo. Y cuando no lo quieren, o sea, los patrones dicen, pasa a recursos humanos para que te desvinculen. Y la gente de recursos humanos, hay unas personas que son excelentes en recursos humanos, una cierta experiencia para poder explicarle, oye, ¿por qué me están tocando tantos días de vacaciones? ¿Y por qué no a Juan Pérez en otra empresa le dieron 20,000 pesos más y a mí me están dando menos? Entonces, el tener ese conocimiento técnico, legal, para poder explicar un finiquito o una indemnización, y más el trato que debes de, porque no es lo mismo contratar y bienvenido a vete, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión donde sí yo recomiendo que siempre estén acompañados de especialistas en materia laboral. Claro, y es fuerte porque pues uno tampoco quiere dejar de ser humano, ¿no? Sí. Y se necesita también. Sí, o sea, yo creo que, ¿no? Un poco como te hablaba al principio, yo humanizo los negocios también. Se necesita, pero las otras partes existen también, son parte de todo. Y lo otro que también digo es, no están peleados y en la medida en la que todo sea muy... Incluso a veces te previenes desde antes, ¿no? Yo digo, cuando empiezas una relación, ¿no? Hasta como cuando pasa con las relaciones de trabajo, también pasa con las relaciones de pareja, ¿no? Piensas cuando empiezas y piensas cuando terminas. Y eso también está bueno, ¿no? Saber que vas a terminar bien, porque... Y tienes que tener conciencia de esas cosas. Mientras más claras estén las cartas sobre la mesa en todas estas prevenciones, en la forma en la que se maneje, es mucho menos ríspido. Nunca es fácil manejar todo este tipo de temas, pero sí puede ser menos impactante, ¿cierto? Sí, y acabas de decir algo súper importante. Muchas veces las personas, en general, empiezan una relación laboral sin que yo lo sepa.
Entonces llegan y te piden, oye, por favor, necesito que me apoyes en ir a una tienda. Van, le dan la instrucción, esta persona hace el trabajo, le pagan, se configura la relación laboral y no tienes contrato, no tienes ni expediente. Es más, hay personas que pasan 2, 3, 4, 5, 6 años y no tienen nada. Y cuando lo van a desvincular, es cuando empieza este problema. No tienes nada. Tenemos que irnos a lo que sí tenemos. Por eso es bien importante que desde el inicio, como lo comentabas, se establezcan las reglas. Sí, que todo esté bien claro, ¿no? Eso definitivamente ayuda muchísimo. Te voy a hacer una pregunta ahora que va más ligada con el tema. Va a ser interesante. Seguramente vamos a tener una respuesta muy interesante desde tu ángulo. Porque yo sé que, claro, tu expertise está en legal, pero también eres hombre de negocios. También trabajas, también vendes, también sabes de estas cosas. Y sabes que trade marketing, pues claro, queremos hacer negocio, queremos vender más, que nos vaya bien a todos, que haya bonanza para todos. Para el consumidor, para los retailers, para las empresas, para los consultores, ¿no? Hay mucho que funciona alrededor de todo eso. ¿Cómo contratar a un consultor, ¿no? En temas legales, un abogado laboral, es un buen negocio para... Definitivamente. No porque yo sea abogado laboral, he sido consultor de diferentes nichos, diferentes giros, y yo te podría decir que la manera de vender, la manera de operar, la manera de nichos es distinto. Cada uno tiene... Cambia. Pero la ley federal del trabajo es la igual. Misma, ¿no? Es igual. Entonces, qué buen punto. Creo que el tema es... No me gusta utilizar la frase que es como un seguro y espero que nunca lo utilices, sino realmente es una cuestión de que te sientas bien así como cliente, en que tengas todo ordenado, la casa ordenada. Entonces, ¿qué es lo que deberías de buscar en un consultor laboral? Primero, que tenga un buen track record, que tenga una reputación, que pertenezca a algún colegio, alguna barra de abogados, que esté especializado en materia laboral, porque me ha tocado muchísimas veces, no sabes cuánto, de que llego a ver contratos que parecen Frankenstein, o sea, viene un poco de civil y un poco de mercantil y un poco de laboral, pero no son contratos especializados. Entonces sí, que sepan que es abogado laboral y que obviamente esté enfocado en la parte de patrón, porque en la parte laboral está ahora sí que muy visto lo que son defensa patronal y la defensa pro trabajadores, ¿no? Y yo creo que revisar que tenga estos elementos que muchas veces que se ha recomendado, pero búsquenlo, que les dé una plática, que tenga certificaciones. Eso es lo más importante en un abogado o en un despacho o abogado laboral, que conozca de la materia. Claro, es un buen negocio. Ahora fíjate, un tema nada más como un dato, ¿no? Cuando tú revisas las líneas de presupuesto, ¿no? En general en una empresa, que siempre estás viendo, ¿no? El balance de pérdidas, ganancias, Sí. todas estas cosas. La línea, particularmente la línea de trade marketing u operaciones, en otras es trade marketing, en otras operaciones. Dependiendo de las industrias, cambian un poco las líneas. Pero me refiero a esa línea en donde está la gente. Y normalmente la parte más gruesa y más grande de presupuesto de la empresa, a veces se lleva el 50%, me ha tocado casos hasta el 70% del presupuesto total, ¿no? Para operar en términos de marketing y todas estas cosas, corresponde justo en trade marketing a la parte de nómina, ¿no? Personas para que hagan el trabajo. Es un poco ahí en donde yo digo, a ver, seguimos necesitando gente. Claro. Cada vez es más complejo, ¿no? Los presupuestos también se aprietan, ¿no? Hay situaciones globales, cuestiones económicas, cambios en los impuestos, salario mínimo también. Ha habido cambios en el salario mínimo. Se ha incrementado y últimamente más. Y ahora más. Entonces, el tipo de cambio no me ayuda porque tengo menos presupuesto en pesos. Y luego tengo otra presión porque tengo incremento también del salario. Gente, ¿no? Tengo menos dinero para contratar ahí, ¿no? Y le pegas otras partes. Sin embargo, las empresas siguen haciendo los esfuerzos por mantener al equipo a campo, por la importancia que tiene el equipo a campo. Sí. Entonces, si es un activo tan importante, si las personas son tan importantes, yo sigo diciendo que la gente es lo más importante de los negocios. Definitivamente. La gente es la que hace el negocio. Bueno, ¿por qué no arreglas la parte laboral que es tan importante para que estén tranquilos? Peace of mind, dicen, ¿no? Como mi mente tranquilita, ¿no? Como empleador estoy haciendo las cosas correctas y yo como trabajador sé que estoy por la derecha. Me siento apapachado, cuidado, ¿no? También veo que
tienen mi expediente correcto, si tengo una duda me la saben explicar bien, tengo todas las cartas sobre la mesa, entonces los negocios fluyen mejor, ¿cierto? Definitivamente. O sea, y acabas de decir algo bien importante, porque de todas las líneas, muchas empresas se llevan todo en nómina. Y yo lo veo desde empresas que han crecido, que empiezan, primero le meten todo, operación, ventas, marketing, y al final van dejando el departamento de recursos humanos, y ya no te digo de relaciones laborales o abogados laborales, lo dejan casi hasta el final cuando creen que lo necesitan, y es de las primeras cosas que deberían de tener. Entonces, si tu headcount va creciendo exponencialmente, creo que algo súper importante es la gente de people, de recursos humanos, de capital humano, pero siempre acompañados, ya sea de forma interna o externa, de un especialista laboral, para que no sea el mismo contrato para todos, que no sea lo mismo, las mismas reglas para todos, porque todos tienen puestos distintos. Jamás vas a comparar a un director de operaciones con un promotor, ¿no? O sea, claro, y además el expertise de uno, mi expertise, y hablo por ejemplo desde mí, ¿no? Desde RAM. ¿Cuál es mi expertise? Bueno, yo soy experto en ventas, trade marketing, retail, tecnología, negocios, consultoría, ¿no? Pero consultoría de negocios, ¿no? De todas estas cosas. No soy especialista legal, ¿no? Debo saber los principales, claro, pero siempre tengo que tener la perspectiva de alguien que ve el negocio desde fuera. Sí, sí. Y eso cambia todo, o sea, en la jugada. Entonces yo digo, voy para adelante, por favor, vamos para adelante. Y ahora sí como locomotora, ¿no? Y avanzas mucho más tranquilo, ¿no? Para evitar todos los miles de problemas que te puedes encontrar. Definitivamente, ¿cierto? Sí. Oye, y ya hablamos un poco de cómo fue en el pasado, cómo es hoy, ¿no? Cómo se ha ido modificando. ¿Cuáles son las tendencias que estás viendo hacia adelante, ¿no? Porque hay varias cosas. Necesariamente hoy sale el tema de inteligencia artificial, que platicaste un poco. Seguramente no será la excepción en la parte laboral que se utilice. ¿Cómo está pasando en esas partes, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial, aunado a qué impactos tiene esto en el negocio también. Y en términos también generales, estratégicos, etcétera, ¿cuáles son las tendencias que hay en la parte laboral que nuestros amigos, ¿no? que están escuchando ahora en nuestra audiencia en términos de negocios deberían de considerar? Mira, desde la perspectiva legal, creo que la inteligencia artificial debe ser utilizada como una herramienta, pero no para que te sustituya como abogado. Cosa que sucede, O sea, yo que mi algoritmo... Se dice mucho, ¿no? Sí, el algoritmo de mis redes sociales es puro tema legal, ¿no? Entonces, salen noticias de que ha habido sentencias que están hechas con inteligencia. Qué locura, ¿no? Sí, porque le ponen y lo hacen mal, o sea, entonces, la inteligencia artificial es una herramienta, definitivamente es muy buena cuando la sabes utilizar como herramienta de apoyo para que te pueda ayudar a redactar correo, lo que sea, pero no que sustituya la parte técnica. Entonces, creo que la tendencia ahora, como yo lo veo, es evitar las contingencias laborales. Ese indicador no sabes cómo ha cambiado, porque antes llegabas con un cliente y le decías, ¿cuántas demandas tienes? Tengo 100. Calculabas sobre los problemas que tenía, ¿ok? Ahora tienes que decirle, ¿cuántas demandas tienes? Tengo 100, ok. Eso ya no puede crecer. Lo que tenemos que hacer es una tendencia de compliance laboral y asesoría especializada. Con esos dos ejes, de una buena asesoría y un buen cumplimiento normativo laboral o compliance laboral, vas a empezar a reducir tu indicador de contingencia. Si no tienes esos dos ejes principales, tus contingencias van a seguir creciendo tarde o temprano y te van a reventar, y ahora te van a reventar más rápido. Entonces la tendencia es que ahora debes de ver el abogado laboral, lo debes de ver como un consultor que te va a evitar contingencias laborales, pero no para que te diga, sino para que te venga a ayudar, decirte cómo documentar, pero lo más importante es que realmente esté contigo para que te ayude a implementarlo, porque así como tú en trade marketing, tu cerebro va a estar pensando en puras cuestiones de trade marketing, aunque sepas un poquito laboral, no te vas a acordar cómo hacer y qué artículo debes de invocar, y nada. Entonces, debes de tener que esa tendencia del cumplimiento y la asesoría sean los principales ejes más que todas las contingencias. Las contingencias tienes que empezar a eliminarlas cuanto antes, que se encarecen. Totalmente. Y me trajiste a la mente un par de temas bien importantes y que se miden un montón en trade marketing y son un punto de inflexión fuerte entre tu área de experiencia y el área de experiencia de trade. Hay dos bien importantes. Uno es la rotación del personal y otro también es el clima laboral, ¿no? Son dos cosas súper fuertes. De hecho,
pues evidentemente en un área de trade marketing, tú no quieres que haya mucha rotación de personal, porque ya se invirtió en su capacitación, ya saben cómo funciona, ya conocen el negocio, están relacionados con la tienda. Herramientas. Tienen uniformes, tienen herramientas, ¿no? Después podemos ir también a ese tema de los activos, que es una de las preocupaciones principales, ¿no? Ya sé, las empresas. Porque hay un montón de dinero ahí, ¿no? En juego, muchísimo lo que se invierte en eso. Pero bueno, regresando por ahora a rotación y clima laboral, estado que tú sabes que yo he estado más que nada del lado de la industria de empresas de tecnología. Teníamos estrategias específicas en donde nos pedían, a ver, queremos saber cuáles son las estrategias de clima laboral y otras que está aunado a esto también, que es la parte de rotación del personal, que la gente no se quiera ir, que permanezca, ¿no? Hay muchos factores, o sea, está también el tema de sueldos, está el tema de a veces de qué tan lejos viven del lugar, la oferta laboral en la zona, hay muchas de estas cosas ahí, ¿no? Pero sé que un factor importante tiene que ver también con las cuestiones laborales, ¿no? Para la parte de rotación y parte de clima laboral. ¿Cómo influye en eso y cómo esto puede ayudar positivamente a los resultados? Yo creo que acabas de tocar un punto. El sueldo, yo creo que podría ser de los principales, pero no digo que el primero. Creo que ahora hay beneficios que se le llama como salario emocional. Claro. Que influye más. El que puedas decirle, oye, no necesitas venir los días a la oficina, o que el día de tu cumpleaños puedas tomarlo libre, que tengas más días de vacaciones. O sea, cuestiones de un salario emocional que te capaciten, que te den más cosas que no se representen solamente en dinero. ¿Por qué? Porque la gente valora algo ahora, puede valorar algo que es un poquito más. Entonces, la vida. El estar muchas veces obligado a ir a una oficina y vives a 1 o 2 o hasta 3 horas aquí en la Ciudad de México. Hay muchas personas que dicen, prefiero ganar menos, pero que me den esta libertad de poder trabajar desde casa. Creo que eso puede influir mucho en la rotación. Qué bueno que lo digas. Y eso se establece a veces también en todos los temas legales cuando tú pones sobre la mesa desde el principio, ¿cierto? Sí. Son válidos además. Se convierten en esas condiciones de trabajo, ¿eh? Entonces esas condiciones las puedes poner en papel. Pero... Interesante. Porque antes, ¿sabes qué? Decían que eran como, o sea, en nuestros tiempos, eran como las prestaciones no oficiales, ¿no? Las que decían... Extralegales. Son extralegales porque platico tarde, me das chance de esto. Y ahora ya las puedes poner sobre papel, o sea, ya es una práctica común y sirve. Y una vez que tú lo pones así, el impacto que tienes positivo en la gente es grande. Definitivamente. Y eso ayuda mucho al tema de la rotación y y es que, como comentabas, el clima laboral, hay muchas estrategias. No tanto legales, sino más de recursos humanos. Creo que ahí es claro, pero de recursos humanos, pero están ligadas en lo legal. Tú desde lo legal le puedes decir, mira, puedes ahorrarte mucho dinero aquí, disminuir un montón tu rotación. Es una estrategia de recursos humanos, pero lo puedes poner en el contrato. Y eso te da un impacto fuertísimo. Cuando el empleado lo lee, dice, de 3 medios días al mes para poder estar con mis hijos y no tengo ni que hacer nada más que poner mi registro para que así quede, organizarme con mi jefe. ¡Wow! ¿No? Es maravilloso. Y por ejemplo, los promotores en campo, yo digo, es una posición bien importante y castigada, es fuerte ser un promotor en campo, merchandiser, ¿no? Entonces, en la tienda, cargar materiales, hacen un gran esfuerzo por trabajar y por hacer, ¿no? Bien la chamba, y son una pieza fundamental, para mí son valiosísimos en el trabajo. Sí. Pero además, generalmente, en mi experiencia, además son un tier de personas y de empleados bien noble, ¿eh? Muchos, ¿no? O generalizar de un lado al otro. En mi experiencia hay muchos que dicen, o sea, a veces con que digas, cambias, puedes tener un cambio de día de descanso con tal, ellos quedan súper contentos y agradecidos porque también hay una parte humana que platicábamos, dicen, yo quiero ver a mis hijos también, ¿no? Y eso puede estar sustentado legalmente y eso ayuda a ambas cosas, a disminuir la rotación y a mejorar el clima laboral. Están más contentos, porque ¿quién no? Dices, yo trabajo y trabajo y trabajo. Sé que puedo ver a mis hijos, que puedo cuidar mi salud, que si estoy enfermo no tengo que vender mi alma para que me den permiso de recuperarme. Vives un poco esas cosas, ¿no? No traes fantasmas en la cabeza. Claro. Y dices, me quiero esforzar por seguir aquí porque me tratan bien, porque me gusta seguir haciendo mi trabajo, ¿cierto? Sí, definitivamente. Creo que es esta parte de
de poder darle a los empleados una estabilidad no solo económica, sino que sepan que estás como empresa, ya sea como agencia o ya sea como cliente, que están ahí y que estarán siempre pendientes de cómo poder ayudarlos y poderles dar más, siempre va a tener un impacto positivo en cuanto a tema de clima y la rotación, porque la rotación es uno de los factores o indicadores más costosos, porque hay personas, y tú no me dejarás mentir, que llegan, toman la capacitación y al día siguiente ya no regresan. Y todo eso es inversión. Todo es inversión. Hay Entre personas que se van tiempo, talleras, se van con los celulares, uniformes, claro. con las herramientas y no los vuelves a ver, ¿no? Y al rato, pues, esa contingencia, te secuestran las herramientas y te condicionan a regresártelas. Entonces, como dices, no puedes generalizar a todos, pero si tienes una buena reputación, créeme que va a disminuir definitivamente ese indicador. Claro, por supuesto. Y en otro sentido también, este tema, ¿no? Que ya va unado cuando estamos hablando del tema de las herramientas. Hay una inversión fuerte en herramientas, ¿no? El celular y los uniformes, los materiales, la mochilita, un montón de cosas, ¿no? Hasta las cosas de limpieza, todo lo que usan para el punto de venta, cutters. Hay un montonal de cosas en esa línea que pesa mucho también, ¿no? Sí. Y hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Cómo cuidas esa parte? Pues mira, para empezar ahora sí que de la parte de control debes de saber qué es lo que le estás dando a cada uno, ¿no? Estas famosas responsivas. No es lo mismo dar un cúter o una regla, un Durex a una persona que una compu, ¿no? Que das una compu, que le das un celular. Pues digo, los celulares muy baratos, pero cuestan 4 o 5 mil pesos. Claro, entonces, imagínate, multiplica eso por una empresa que tenga 200, 300, 400 promotores. A 1000 a veces. Sí, es un dineral. Entonces, debes de tener un control para que sepan ellos que es una herramienta de trabajo, que no la pueden secuestrar cuando se van, la tienen que regresar, y que es un activo que lo deben de cuidar para que lo puedan regresar en las mismas condiciones que les fue entregado, salvo su desgaste natural, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, yo creo que lo más importante es el control. Y que, como dices, desde el inicio le digas, esta es una herramienta de trabajo, no le puedes bajar aplicaciones, no le puedes hacer, pero es de la empresa, ¿no? Si te la roban, si la pierdes, estas son las consecuencias y debes de explicar, porque en herramientas me ha tocado entregar desde celulares hasta carros. Entonces, esta parte debes de cuidar. Es cierto, a mí me tocó, ¿no? Cuando alguna vez trabajé ¿te acuerdas que trabajé en algún tiempo en una farmacéutica? Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Tenía auto, ¿no? También en algún momento cuando trabajé en tecnología, tuve auto también. Sí. Y es una herramienta de trabajo, para ir al punto de venta, sí, ¿no? Dentro de todo lo que tienes que trabajar es súper importante. Y me quiero ir un pasito atrás en esto. Porque creo que la prevención, aparte de las responsivas y todo lo que platicas, viene incluso también desde la selección, ¿cierto? Sí. ¿Cómo selecciono? ¿Qué cosas debería yo de considerar? Seguramente tú debes ver patrones ahí en donde cierto tipo de situaciones pasan más cuando no cuidas, por ejemplo, estas cuestiones de el perfil, cómo deberías de considerar, etcétera, ¿no? Como tu business intelligence de la parte laboral, ¿no? Oye, si haces esto por acá, esto también lo disminuye. Yo creo que la parte de ingresar, de reclutar, de seleccionar, debes de confiar mucho en las evaluaciones que les puedas hacer, porque dependiendo para qué puesto lo quieras, pero sí, yo creo que se deben de aplicar evaluaciones y confiar mucho en los resultados, porque todas estas evaluaciones que muchos dicen que no sirven de nada, no, sí sirven. Sí ya sirven. Cuando las analizas dices, oye, estas personas dijeron que iba a pasar esto y el resultado ha sido ese. Sí hay que confiar mucho en las evaluaciones que se puedan hacer al personal y obviamente en todo el proceso del onboarding, como debe ser. No es nada más si respiras y caminas, pásale, ¿no? O sea, debes de cuidar mucho el reclutamiento. Se dice muy fácil, pero cuando te dicen, oye, necesitamos reclutar 100 personas, pues tratas de cubrir el headcount, pero muchas veces descuidas esa parte. El que nada más es llenar el headcount por llenarlo, pero a la larga te va a cobrar factura. Claro, y además no todo es infalible y hay situaciones también muy particulares. Por ejemplo,
cuando hay personal eventual, o sea, cuando de repente tienes personas de temporada, ya sabes que llega el Buen Fin, o sea, contratar un montón más de promotoría para cubrir más puntos de venta porque rinde, ¿no? La inversión rinde, venden mucho más, pero no los alcanzas a capacitar igual, no les pagas lo mismo, o sea, son cosas muy distintas a la hora que lo haces y sin embargo también tienes que verificar esas cosas. Sí. Yo tengo una teoría, ¿no? Y en términos generales, me ha funcionado desde que, o sea, no soy experto propiamente en RH y como te decía yo, de la vieja escuela hice muchas cosas. En ese momento me metía en cómo hacían las contrataciones y todas estas cosas como planes de trabajo con las agencias. Y algo que veíamos, por ejemplo, es que, y pasa hasta en la vida con otro tipo de contratos y cosas, ¿no? Cuando yo digo, vas a rentar un inmueble, por ejemplo, pasa cuando vas a contratar a una persona también. Tengo todos estos requisitos a solicitar, ¿no? Yo he visto, ¿no? Muy positivamente, ¿no? En resultados en este tipo de relaciones y cosas, que cuando alguien de entrada cumple con todo lo que le solicitaste, dice, no, te pongo pedos, claro, te puedo mostrar todo eso porque estoy tranquilo de que te lo puedo mostrar. Generalmente, no siempre, no el 100% de las veces. Sí, no se puede generar. Pero generalmente encuentras buenos resultados, porque normalmente te encuentras que es alguien responsable, que cumple con las cosas que le dijo, que pone atención al detalle, que está pendiente de las cosas, que se toma las cosas en serio también, ¿no? Regreso, no es infalible, pero te mejora las posibilidades, ¿cierto o no? Sí, definitivamente. Hay personas que ni siquiera el comprobante de domicilio te pueden traer. Entonces, desde ahí tienes que evaluar así de, si no está trayendo un documento tan esencial y tan básico y es la tercera vez que se lo pido y no me lo trae, pues ¿qué puedes esperar posteriormente para un reporte o algo mucho más? Claro, es como te doy una responsiva. ¿No la quieres firmar? Sí, ¿no? Sí. Imagínate, tienes una responsiva, ¿no la quieres firmar? Pues ¿qué tienes para esconder, no? Sí. O sea, tu herramienta de trabajo, me la vas a regresar, no te la vas a robar, no es tuya. Sabes que vienes a trabajar, ¿por qué no me quieres firmar la responsiva? Son las famosas red flags desde el inicio. O sea, ¿para qué meterte? Pero, y es lo que estábamos comentando, muchas veces es cubrir el headcount y pasan por alto todos estos banderas rojas que no debieran haber tenido y termina costando más. Les termina saliendo mucho más caro. Mucho más caro. La verdad es que me ha tocado ya en el ámbito del litigio es de, oye, pero ¿por qué esta persona que tiene 24 días trabajando con nosotros le tengo que pagar una indemnización? Pues porque le falta esto, no firmó esto y aparte lo corriste y está mal documentado. Pues te va a costar. Pero si lo hubieras documentado como te dije y esto nos hubiéramos evitado. Por eso es importante que desde el inicio se cuide mucho la parte que se va a ingresar. Incluso no solo esa documentación, sino también lo que sucede durante, ¿cierto? Sí. Levantar actas administrativas, el decir, oye, ¿cuándo no sucedió? Y que estemos todos en acuerdo de que así fue, que haya testigos, que sea como todo, así es, todo bien estructurado. Las famosas documentativas o actas de hecho o actas de investigación, porque hay veces que investigas qué fue lo que sucedió, porque todo viene de un rumor. Tienes que investigar, no puedes decir, tú y lo hiciste. Son importantes. Y no solo el tema de las actas administrativas, sino estos compromisos o estas metas a las que se van comprometiendo ellos. Te contraté para esto y esto es lo que tienes que hacer. ¿Estás comprometido, sí o no? Es importante que se documente y eso va al expediente, Laura. Increíble, me gusta mucho un poco todo lo que hemos tocado, porque hemos ido de lo general a lo particular, un montón, pasando por un montón de temas. De líneas. Y que son justo de temas de negocios, ¿cierto? Me voy a regresar en el tiempo a la parte inicial que platicábamos, ¿no? Una empresa quiere contratar una herramienta tecnológica, ¿no? Sabemos que hoy cada vez es más común, de hecho se necesita para poder hacer un buen negocio, una buena herramienta tecnológica que reporte en tiempo real, ¿no? Que te ayude a ver cómo es la productividad de estas cosas. ¿Cómo una empresa puede, por ejemplo, prevenirse en ese sentido y decir, yo quiero seguir teniendo el control, porque yo como marca, ¿no? Como empresa, quiero tener el control de mi herramienta, ¿no? Y que a la vez, ¿no? Pueda ser manejado a través de una agencia también. Y lo hablo por las estrategias, por ejemplo, hoy, tú sabes que hay reconocimiento por imagen, una información estratégica bien importante, que va a seguir siendo parte de la empresa, ¿no? ¿Cómo puede una empresa prevenirse? Ya dijimos que no existe blindarse. En ese sentido, para que no tenga
estos impactos legales y pueda avanzar en la contratación de estas herramientas. Pero, a ver, nada más para saber si entendí bien la pregunta, es que la empresa, el cliente pueda tener acción. La información en la herramienta, pero no de la gente. Ok. No de la gente. ¿Se puede, cierto? Definitivamente, claro, se puede y se tiene que establecer o así que en el contrato de qué es lo que va a manejar cada quien, a qué información puede acceder. Porque una cosa es la información que se genera, el entregable, por así decirlo, los indicadores, y otra cosa es la relación, esta relación laboral que se tiene, quién da las órdenes, quién le paga, quién entrega el trabajo. Esa es otra cosa. Y desde el inicio debes de tener esta... eh, División clara. ¿Qué es lo que vas a tener? ¿Cómo lo vas a obtener? ¿Cada cuándo lo vas a obtener? Y eso se firma en un contrato, pero sí se puede. Claro, y es conveniente porque la marca tiene el control de estas cosas. Ahora hay estrategias y estrategias, ¿no? Que habrá marcas que digan, no, sí, yo definitivamente quiero seguir teniendo el control de la herramienta, pero habrá ocasiones en donde haya marcas que diga, yo quiero que lo siga teniendo la agencia, ¿no? Porque cuando estás en tecnología, a veces son las industrias, las marcas, quienes directamente contratan las herramientas, pero hay industrias y marcas que dicen, no, yo prefiero que esté contratada también por la agencia, ¿no? Y dicen, oye, le dices, oye, pero ¿estás consciente de que el contrato se firma con la agencia el día de mañana? Si tú migras de agencia también, migras de herramienta, hay que hacer algunos acomodos legales, Sí. cambios, etcétera. Sí, lo sabemos. Perfecto, también existe esa posibilidad, ¿cierto? Si Sí. una u otra. Sí, existen las dos. Nada más que hay que tener cuidado porque una cosa es si le das todo el control a la agencia, pues la agencia es la que va a tener el control, no solo. Entonces puede coartar ahí un poquito Y también se puede manejar esos temas desde el punto de vista legal para también estar prevenidos en todas estas cosas, ¿no? Sí. Entonces hay posibilidades de todos y todos se benefician y todos pueden trabajar mejor. Incluso yo digo que también es bueno poner bien las cartas sobre la mesa entre las marcas y las agencias cuando están trabajando. Definitivamente no pueden dejar siga, porque tarde que temprano cada cliente y cada agencia piensan diferente, ¿no? Total. Como cada persona. Entonces, si tú dices, es que yo creía que esto yo lo iba a manejar, si no se establece desde el inicio, en el futuro, ya sea en un mes, en un año o en 3, va a tener un impacto, porque oye, pues es que tú me lo has entregado, pues sí, pero yo no sabía, ¿no? Yo soy de una filosofía. Siempre hablan, hay como escuelas y han ido cambiando, ¿no? Durante el tiempo. Hay una que dice, el cliente siempre tiene la razón. Soy el cliente y el cliente siempre da la razón. Y yo no creo que sea necesariamente así. Yo tampoco creo que sea así. No siempre es así. Claro, nos debemos a nuestros clientes. Hay que darle un buen servicio a nuestros clientes que queden contentos. No hay agencia ni servicio perfecto. Eso no existe. No hay. Tampoco hay clientes perfectos, ¿no? Pero sí creo que puede haber una muy buena relación. Yo creo que es algo que has tocado el día de hoy que es súper importante. El que te puedas entender con tu cliente. O sea, el que puedas tener esta relación, esta comunicación y esta confianza, ¿no? Porque si tu cliente no confía en ti como consultor en cualquier área, por muy bueno que seas, no va a funcionar. Y hay algunos detalles muy sencillos que ayudan en esto, ¿no? El clásico, por ejemplo, yo algo que hago, ¿no? Soy consultor, quiero vender, ¿no? Sabes que soy empleado en una empresa de tecnología, sabes que trabajo, ¿no? También. Y también sabes que aparte tengo yo este proyecto, que tengo Ram Trade Marketing, que trabajo, integro un poco todo lo que, ¿no? Voy realizando, etcétera. Pero algo que me gusta mucho, ¿no? Trabajar con mi empleador, ¿no? Con mis clientes, como prestador de un servicio, es esta transparencia de todo lo que yo estoy haciendo. Y no solo la transparencia de lo que hago, sino también saber, ¿no? Que no siempre tienes que ser voraz con todos los negocios. Hay veces que les digo, a ver, no siempre vamos a ser fit, no siempre voy a poderte dar el servicio. Yo hago esto y lo puedo hacer bien. Hasta aquí de esto. ¿Te gusta? Estamos yendo de la mano. Sigamos avanzando. No todos los clientes son para todos, ¿no? Definitivamente. Ni todos los proveedores de servicios son para todos los clientes tampoco. Pero sí puedes tener una muy buena relación. Y cuando la encuentras, empieza a pasar la magia. Empiezan a funcionar las cosas súper bien, súper fluidas, ¿no? Sí. Y tienes que ser maduro, ¿no? Porque a veces dices, oye, ese negocio se ve súper apetitoso, ¿no? Es un montón de dinero. Creo que está padrísimo. Muchas demandas. Dices, ay, lo quiero yo tomar ahora. Y cuando de repente lo analizas, dices, uff,
¿me conviene o no me conviene, no? Claro. Va a haber paz mental para ellos y para nosotros, va a haber fluidez, vamos a lograr las cosas. Y en mi experiencia, si la respuesta a eso es no, es deja ir el negocio, pásaselo a quien sí lo va a atender bien, te lo van a agradecer, te van a recomendar, ¿no? Sí. Van a hablar bien de ti y el día de mañana que a lo mejor sí lo puedas atender, te van a buscar para decir, oye, nos gustó mucho cómo nos atendiste, eres transparente en la forma en la que trabajas y en la que vendes, porque pasamos un poco claro, somos hunters, ¿no? Vendedores, le metemos, Sí. pero de ese vendedor tiburón, gandalla, ¿no? De Que querer a todo dice que todo, sí. y que a todo dice que sí, después ya ve que maneja y todo, a alguien consciente y maduro, ¿no? O sea, creo que eso te trae muchísimo más y después un crecimiento más sostenido y lógico también para el negocista laboral, consultivo y todo. Y lo quise traer sobre la mesa porque aplica para todo, ¿cierto? Aplica para todos. A mí me ha tocado que he estado en ternas con empresas que tienen 5,000, 6,000 empleados, que tienen cientos de demandas, que tienen cientos de problemas y que en ese momento cuando estuve preferí retirarme, hacerme para atrás porque me iba a causar un estrés y una inestabilidad emocional porque sabía que era algo que en ese momento no podía. Y eso me llevó a especializarme un poquito todavía más. Ahorita a mí lo que me gusta son empresas de tecnología, startups, y aparte me gustan las agencias, o sea, todo lo que tiene que ver con BTL, ATL, marketing digital, porque las entiendo. Para recordar es lo tuyo. 10 años salí de una agencia de marketing y salí como RH y evolucioné a ser abogado laboral. Pero esos dos nichos para mí son de los que más he comprendido. Llevo desde constructoras, laboratorios, media, o sea, de medios. Entonces, he llevado diferentes nichos o giros o de diferentes tipos de industrias, pero con los que más me he identificado ha sido definitivamente tecnología y marketing. Claro, y ahí es en donde realmente dices, a esto sí le entro y ya decides ir por el camino, ¿no? Sí. Pablito, me encanta, ¿no? Todo lo que hemos venido platicando. Yo creo que de hecho es tan buena la conversación que nos podríamos seguir otras 4 o 5 horas. Sí, ya sé. Pero te voy a invitar a otra temporada. Yo creo que va a ser interesante que tengamos otra oportunidad de seguir platicando porque hay un montón de temas que podemos hablar aquí. Me gustaría, por favor, que dijeras cómo te pueden encontrar. Para mí sería importante que también sepan de ti, ¿no? Que nos vaya bien a todos, yo digo. Sí, pues el despacho es Solórzano, Cerezo y Asociados. Es DSC, que es Despacho Solórzano Cerezo.mx. Esa es la página, pero si pones en Google o en ChatGPT, pones Pablo Solórzano o Pablo Román Solórzano o Solórzano Cerezo Asociados Abogados, aparecemos. Estamos en casi todas las redes sociales como Solórzano Cerezo y Asociados. Estás en LinkedIn, ¿no? Y sé que también tienes una publicación, ¿no? De algunos cursos. Así es. Somos un despacho que está certificado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para poder impartir cursos en temas de relaciones laborales para patrones. Tenemos una aplicación que es de enseñanza, es para que puedan tener acceso a información de cómo elaborar contratos, la importancia de un reglamento, cómo hacer una acta administrativa. Eso está dentro de mi página, ahí dice School, y ahí van a poder entrar a ver de qué se trata. Es una aplicación, es una membresía. La verdad es que está muy padre. Para que aprendamos y nos cultivemos. Sí, pero todo en materia laboral. Muy bien, y, ¿no? Y la verdad es que me pueden encontrar o así que en cualquier red social estamos como Solórzano Cerezo Asociados. Perfecto, me encanta. Muchas gracias por habernos acompañado. Más que contento de compartir contigo. Al contrario, ¿no? Y gracias. cómo pasamos, ¿no? De andar en patineta y juntos en temas de negocios, bien interesante, ya ¿no? Sé. Que la relación ha trascendido y que creo que podemos hacer cosas bien interesantes también, ¿no? Y pues yo les digo, yo estoy también en mis temas de consultoría de trade marketing, capacitación, coaching, tecnología, todo esto. Y bueno, me acompaño siempre de grandes especialistas, buenos amigos también, con mucha confianza, en donde se pueden lograr cosas bien interesantes. Amigos, esto fue Trade Marketing is Targeting and Retail is Detail, un podcast by Ram Trade Marketing. Síganme, también saben que tengo mis páginas, ¿no? ramirocastrejón.com, trademarketing.lab, tengo mi newsletter, ahora este podcast también con, como decimos, grandes invitados. Muchísimas gracias, Pablo, me encantó tenerte acá, encantado de seguir compartiendo. Vamos a seguir adelante y vamos a hacer grandes cosas. Claro que sí, cuando sea
Cuando sea, me puedes invitar otra vez. Yo encantado de venir. Feliz de la vida. Muchas gracias y nos vemos pronto, amigos.